Si te dijeron que el capitalismo siempre se basa en la competencia justa y la innovación, te han mentido. La empresa más rica de la historia nunca jugó limpio. La VOC no ganaba batallas de precios, ganaba guerras de aniquilación. En este vídeo, te voy a mostrar cómo esta empresa se convirtió en una nación de poder ilimitado, y que en el libre mercado muchas batallas se ganan con fuerza bruta. Vamos con el inicio del video. La VOC no nació como una empresa de comercio ordinaria, nació como una delegación de soberanía. En ese momento, las Provincias Unidas estaban enfrascadas en una guerra costosa contra el Imperio Español. Viendo el potencial masivo y el riesgo militar del comercio asiático, el gobierno hizo lo impensable. Le entregó a un grupo de comerciantes y accionistas, a través de una carta estatutaria, el derecho exclusivo y total de monopolizar todo el comercio, la navegación y el asentamiento al este del Cabo de Buena Esperanza. El Estatuto de 1602 no era una simple licencia comercial, era un acta de gobierno, creando la primera megacorporación con respaldo estatal que la historia conociera. Este acto disolvió la línea entre el capital y el Estado, marcando el nacimiento del primer Estado corporativo, una entidad híbrida que perseguiría el lucro con las herramientas de la guerra para operar su monopolio. A miles de kilómetros, la VOC no solo necesitaba barcos de carga, necesitaba el poder absoluto de la ley y la fuerza. Los poderes que le confirió el Estado eran, literalmente, los de un monarca. En los territorios asiáticos, la VOC no solo podía acuñar su propia moneda, controlando el medio de intercambio, sino que tenía la autoridad judicial para administrar leyes y ejecutar personas en sus colonias, ejerciendo el poder de vida o muerte. Pero lo más escalofriante era su poder militar. Tenía permiso legal para levantar su propio ejército de mercenarios, construir una inmensa flota de guerra, lo que le permitía declarar la guerra y firmar la paz con gobernantes asiáticos y potencias europeas. Un grupo de comerciantes de Ámsterdam tenían el poder de iniciar y finalizar conflictos internacionales, todo en nombre del dividendo. La VOC no pedía permiso al Estado para iniciar una guerra, simplemente ejercía el poder soberano delegado para maximizar las ganancias. El Estado le dio a la VOC una ventaja competitiva que era, en esencia, injusta, sin paralelo e inexpugnable. El monopolio era legal y protegido por la fuerza militar, por el acero, la pólvora y el derecho a matar. Si un barco rival portugués, inglés o de cualquier nación intentaba comerciar en una de sus rutas controladas, la VOC no recurría a la competencia de precios o a mejores contratos, recurría a su armada privada para hundir ese barco y encarcelar a su tripulación. El suministro de especias no se negociaba, se garantizaba por la fuerza a través de tratados militares o invasiones directas de los territorios productorios. El concepto económico de competencia se había evaporado, su ventaja no se basaba en la eficiencia de su mercado, sino en la eliminación violenta, legalizada y sistemática de cualquier opositor que se interpusiera entre sus accionistas y el máximo beneficio en Asia. La autoridad estaba concentrada en un solo hombre, en el gobernador general. Este individuo no era un simple administrador comercial, tenía el estatus de un virrey con poderes militares y judiciales casi ilimitados. El gobernador general se convirtió en un verdadero CEO-rey, un dictador corporativo que residía en Batavia, actual Yakarta, la capital fortificada del Imperio Oriental de la VOC. Este contraste era brutal y funcional, un poder fraccionado, lento y mercantil en Europa y un poder absoluto, militar y de respuesta rápida ejercido por una sola persona a miles de kilómetros de distancia. Esta delegación radical y sin supervisión de autoridad fue el factor clave que permitió que las decisiones tomadas para maximizar el dividendo degeneraran rápidamente en crímenes de lesa humanidad. El rostro más oscuro e inevitable del Estado corporativo, con la facultad de poder declarar la guerra sin supervisión ética, los resultados son la barbarie a escala industrial. El ejemplo más infame de la VOC ocurrió en las Islas Banda a principios del siglo XVII, el único lugar en el planeta donde crecía la valiosa nuez moscada. Los isleños se negaban a vender exclusivamente sus cosechas a los precios ridículamente bajos dictados por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, intentando comerciar con otros europeos o asiáticos. La respuesta del gobernador general Jan Pieterszoon Coen fue la aniquilación total. En 1621, Coen lideró una fuerza que masacró, forzó la inanición o esclavizó a casi toda la población local original de las islas. Este fue un crimen de Estado, la aniquilación de un pueblo entero, con el único objetivo estratégico de asegurar el monopolio absoluto de una especie y controlar su precio en Europa. Esta empresa neerlandesa usó el poder que le dio el gobierno para cometer atrocidades con fines de lucro. La crisis estructural y final de la VOC se resume en una pregunta de lealtad fundamental. Cuando la empresa tiene los poderes de un país,
¿a quién sirve realmente? La historia demuestra que la respuesta fue siempre y sin excepción al dividendo del accionista. La VOC daba prioridad siempre al beneficio inmediato y el crecimiento trimestral sobre cualquier consideración ética, moral o incluso el interés a largo plazo de los Países Bajos. El propósito de su ejército, sus leyes y sus conquistas no era la gloria nacional, la expansión de la fe o la colonización benigna, era única y exclusivamente el retorno de la inversión. Esta doble lealtad corrompida que priorizaba el capital sobre la ética, creó el ambiente perfecto para el fraude interno y el robo masivo, que, como vimos en el video anterior, fue el motor que en última instancia consumió a la propia empresa. Reflexión final. La compañía holandesa de las Indias Orientales en última instancia fue el primer y más dramático experimento del Estado corporativo en el marco de la modernidad, un laboratorio sociopolítico que demostró que sucede cuando el poder de guerra y ley se fusiona con el afán de lucro. Hoy, por supuesto, no necesitamos que una empresa tenga un ejército de 10.000 mercenarios o que acuñe su propia moneda para ejercer una soberanía real. El campo de batalla simplemente ha cambiado. Las corporaciones modernas controlan la infraestructura esencial de la sociedad. Desde la nube de datos que alberga la información global, hasta las redes sociales que dictan la opinión pública, y las plataformas de comercio, que regulan el flujo del capital mundial. Ejercen un poder político y económico que, aunque invisible, supera al de muchos países pequeños. La lección de la VOC es, por tanto, una advertencia temporal a no estar a merced de los metacapitalistas actuales, quienes muchas veces se disfrazan de filántropos, pero solo buscan agrandar sus fortunas. La gran pregunta para el siglo XXI no es si las corporaciones pueden ser poderosas, porque ya lo son. La pregunta real es si después de presenciar la caída y las atrocidades del primer Estado corporativo, realmente aprendimos algo sobre cómo combatir la narrativa de quienes controlar las políticas de Estado a través de su poder económico. Para asegurar su dominio, la VOC tuvo que ir más allá de la fuerza bruta. Tuvieron que convertirse en ingenieros de la escasez. Si quieres entender la estrategia macabra y sistemática con la que esta empresa creó el primer cártel biológico de la historia, hirviendo semillas y cometiendo crímenes para controlar el suministro global de un solo producto, tienes que ver el siguiente capítulo en el cártel de la nuez moscada.